Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la actividad significativa número 2 del curso de biología. Tema: características de los bióticos. Quien les habla, el biólogo Alex Mamani Solórzano. Veamos entonces a continuación. Términos concretos, hijo. ¿Qué se entiende por bióticos? Se refiere a seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad de reproducirse y muere. Los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Qué significa eso? Que tienen que intercambiar materia y energía con su medio ambiente. Si hablamos de energía, el sol es el principal en proporcionarlo. La planta lo transforma en los enlaces químicos en el fenómeno fotosíntesis. Este será consumido por los consumidores en sus diferentes niveles, obligando a esto una interacción entre los seres vivos. Por ello, podemos concluir que un sistema abierto capta la energía del medio ambiente y transforma y finalmente la retorna a él. Muy bien. ¿Qué entenderemos por características de un biótico? Son las propiedades biológicas del ser vivo. Entonces veamos ahora qué es una propiedad biológica. Acá tenemos la imagen de un pequeño invertebrado visto al microscopio. Exactamente es un esnidiario, un grupo de invertebrados. Como ser vivo tiene las características peculiares, como podría ser una estructura y organización. Claro, podemos ver que si lo describimos tiene tentáculos, testículos, etc. Tiene un crecimiento y un desarrollo. Claro, aparecen en el huevo cigoto, luego pasan por sus fases de larvas, plánulas, se fijan y aparecen en la parte del pólipo. Tiene un metabolismo que se relaciona con la alimentación. Por ejemplo, acá el aire está capturando a una dafnia, una pulga de agua, un pequeño crustáceo, para lo cual también le va a servir, ¿no?, como fuente de energía. Tiene una reproducción. Claro, hay reproducción sexual y asexual. Acá podemos ver que por una pequeña gemación dará origen a otro individuo. Entonces sería una reproducción asexual. Tiene la propiedad irritabilidad. Se refiere a un estímulo y una respuesta. Cuando los tentáculos de este organismo tocan con sus enemigos o su alimento, de inmediato lanzan como un alfiler o aguja, que es el nematocistos, que sirve para atrapar a la presa o defenderse. También tenemos la propiedad homeostasis, la cual obviamente es mantener el equilibrio interno, ¿no? Una vez, por ejemplo, hecho acá esta acción, hay que volver toda la normalidad a un estado equilibrado para estar listos para un nuevo ataque o una nueva captura. Aparte de ello, tenemos otras propiedades, como podrían ser la respiración, el intercambio de gases, oxígeno, CO2, entre el ser vivo y el medio ambiente. La secreción, que sería la expulsión de sustancias útiles. La excreción, la eliminación de sustancias de desecho. El ADN, que es la molécula más importante para el ser vivo en el sentido de que guarda la información genética, la información hereditaria. Las proteínas, que tienen diversas funciones, que vienen a ser la expresión del ADN, y por qué no hablar de los ciclos biológicos, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen y cómo fenecen. Bien, jóvenes, continuemos. Ya que hemos visto que los seres vivos tienen características a las cuales nosotros estamos llamando propiedades, empecemos. Primero debo de conocer esta propiedad. Autopoiesis. ¿Qué significa? Generar su propia organización. En el desarrollo de los seres vivos, en el estado embrionario, ayudado con la ontogenia, la filogenia, todos partimos por igual. Luego, pasado el tiempo, vamos formando nuestras estructuras y diferenciándonos, cada uno como tal especie. Eso significa autopoiesis, generar su propia organización. Veamos la primera propiedad, sería organización y complejidad.
estructura. Siempre que hable de esa propiedad, debo relacionarla con niveles jerárquicos, niveles de organización, de lo más simple a lo más complejo. Porque, por ejemplo, este individuo parte desde átomos que van a ir a formar moléculas, nivel molecular, luego a ir a formar estructuras más complejas como un organelo llamado núcleo para llegar al nivel celular. Estas células se unen y formarán los tejidos, la unión órganos, sistemas y finalmente un individuo, como es el lobito. Pero no solamente los seres pluricelulares pueden presentar esa característica, así sea unicelular. Por ejemplo, Yardia lamblia, un protozoario que causa trastornos digestivos, tiene una organización y una complejidad. No porque sea unicelular no lo vaya a tener. Concluiremos que la organización y complejidad nos dice que estamos constituidos de moléculas organizados de modo específico. Sus moléculas o tus moléculas están en proporciones relativamente constantes e interaccionan en base a sus propiedades. Muy bien, veamos ahora con otra propiedad, ciclo biológico. Veamos el diagrama, cómo es la vida de una mariposa. Pone los huevitos, eclosionan, salen las larvas, se forma la pupa, va saliendo el adulto, la crisálida, y se convierte en la mariposa repitiendo este proceso. En conclusión, sería un conjunto de procesos que sigue una especie desde la formación del cigoto hasta reproducirse. Tenemos algunas terminologías que hay que tener presente. Por ejemplo, la palabra haploide, diploide. ¿Qué significa haploide y diploide? Haploide, si hablamos de célula, célula con N de cromosomas. Diploide, célula con 2N de cromosomas. ¿Cómo así? Si usted recuerda, nosotros tenemos estas estructuras que se llaman cromosomas. Están de diferentes colores porque uno representa al padre y otro a la madre. Siempre nos han dicho, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? 46, o lo pueden decir en 23 pares. Acá está la parejita, porque 23 son de tu padre y 23 son de tu madre. Si una de tus células tuviera a esas dos parejitas, entonces son células diploides, 2N. Pero si tuviera, por una cuestión del azar, solo uno, o del padre, o solo de la madre, entonces son células haploides. Esa es la diferencia. Otro término a presenciar es divisiones celulares, mitosis, meiosis. La mitosis dice una célula parte con N o 2N de cromosomas que al dividirse origina células N o 2N, o sea, respectivamente. Y una meiosis más bien dice célula de 2N de cromosomas que al dividirse origina células N, o sea, de 2N pasa a N. Veamos. La mitosis es más fácil. Una célula con 2N da dos células hijas, pero ambas siguen siendo 2N, o sea, diploide padre, hijos diploides. Sin embargo, la meiosis es más compleja, teniendo dos divisiones, partiendo con 2N y terminando con hijos N, o sea, células haploides. Y la fecundación, que es la unión de células haploides, o sea, los gametos llamados espermatozoides y óvulos. Esos son los gametos. Finalizando, entonces, acá se encuentra el varón, mujer, son seres diploides porque son 2N. Mediante la meiosis originan los gametos, que vendría a ser espermatozoide haploide, óvulo haploide, y la fecundación suma ahora un ser diploide, que vendría a ser el cigoto, y luego pasan las diferentes travesuras de la vida que hace este ser vivo y llegar a ser adulto para volver a repetir el ciclo. Bien, una vez entendidos ciertos términos para los ciclos biológicos, ahora vamos a ver los tipos de ciclos biológicos. Dice que hay ciclo diplonte, ciclo aplonte, ciclo haplodiplonte. A ver, veamos de qué se trata el ciclo diplonte. Dice, lo podemos ver en los humanos. A ver, presencia de adultos diploides y está en animales. Adultos diploides. Ya entiendo que diploide es cuando tus células tienen 2N de cromosomas. Veamos, mira. Estos, los seres diploides, nosotros, adultos 2N, podemos vivir 70, 80 años. Y en determinados momentos de nuestra vida sufrimos meiosis a nivel de nuestros testículos, varón u ovario, señoritas,
y podemos liberar espermatozoides y óvulos. Dichas células vivirán 24 horas óvulos, tal vez 3 días espermatozoides, y luego rápidamente tendrán que realizar la fecundación para dar origen otra vez al cigoto, que sería de 2N. No te olvides que los gametos son N. Entonces, en este ciclo de vida, los seres diploides, o sea, que tengan células 2N, viven mucho tiempo. Sin embargo, las células que tengan solamente N, haploides, viven poco tiempo. Por eso es un ciclo diplonte. Sin embargo, el aplonte lo observamos en estos organismos y dice que la presencia de adultos haploides se da en algas, en protozoarios y hongos. Debo entender entonces que estos adultos son los que viven más tiempo y son de N cromosomas, o sea, son haploides, y que en determinado momento uno de ellos se transforma en gameto masculino, gameto femenino, sufre la fecundación y aparece rápidamente el huevo o cigoto, el cual no vive mucho tiempo, sufre la meiosis y da origen a estos seres haploides. Ellos viven más, ellos viven menos, por eso son ciclo aplonte. Luego veamos en el caso del ciclo haplodiplonte. Es presencia de adultos haploides y se da en plantas. Claro, mira, la planta típica se llama esporofito, es 2N de cromosoma, sufre la meiosis, da origen a unas células especiales que originan nuevas plantas en gametofitos N. Son plantas haploides que originan gametos, ocurre la fecundación y luego origina el esporofito. Ser diploide y ser haploide viven largos tiempos, entonces se observa los dos, tanto el diploide como el haploide, por eso es ciclo haplodiplonte. Muy bien, veamos ahora la última propiedad, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Capacidad para mantener en equilibrio las condiciones de tu medio interno. Permite conservar sus propiedades y funcionar eficazmente frente al ambiente estresante, como regular la cantidad de agua, conservación de la temperatura. Veamos, por ejemplo, a ver, un lagartito, mira, se expone al sol, si tiene mucho calor, mucha temperatura, lo va a perder mediante evaporación. Algo como lo que nosotros hacemos al sudar, ¿no? Agua líquida se transforma en forma agua en vapor, roba calor. Si es que hay mucha calor o hay poca calor, el animalito tiene tono oscuro. Si hay mucha calor, color amarillo verdoso para hacer la radiación. Es como si tú no vas al sol, gorro negro, gorro claro. O de repente el lagartito dirigirse a lugares donde hay corrientes de aire para que por la convección logren enfriarse. Bueno, eso hacen los animalitos. Pero te voy a hablar de una plantita llamada Azorella compacta. Cuando nosotros viajamos podemos ver, ¿no? Puno, Cusco, en los cerros, las rocas con una alfombra. Esa es la plantita. Tiene mucha importancia en este ecosistema. Son los reguladores de estos medios ambientes. Lamentablemente la población humana los utiliza como leña, fuente de energía. Ellos viven en un ambiente demasiado estresante, mucha calor, mucho frío, poca agua, etc. Por ejemplo, para combatir el frío tienen hojas muy pequeñas, muy compactas, para que el aire frío no ingrese, penetre y los separe y los pueda destruir. No son muy grandes, obviamente, ¿no? Podemos ver cómo la homeostasis finalmente se ha podido expresar hasta en las estructuras de este individuo. Crecen muy lentamente, 1,5 centímetros por año, llegando a poder medir hasta 1 metro. No son muy grandes, porque si fueran grandes también más arriba, más frío, por decirlo así. Y como crecen lentamente, se dice, por ejemplo en la foto, que esta azorella podría tener más de 1000 años. Bueno, es sabido que las plantas viven mucho tiempo, ¿no? Bien, jóvenes, he ahí una de las grandes plantitas que nos pueden demostrar la adaptación y ver la homeostasis. Concluyamos el tema. Conclusión, señores. Hemos visto ser vivo. Un ser vivo es aquel que tiene las famosas propiedades biológicas como lo puede tener este honguito, y hemos visto una propiedad muy importante, organización y complejidad. ¿Se acuerda? Porque a pesar que sea unicelular o pluricelular, tiene niveles de organización. Ciclos biológicos, ¿te acuerdas? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si el adulto es diploide,
es un ciclo diplonte. Si el adulto es haploide, es un ciclo haplonte. Pero si los adultos pueden ser haploides o diploides, es un ciclo haplodiplonte. Y finalmente la homeostasis, que permite mantener en equilibrio nuestro medio interno. Bien, jovencitos, hasta acá nuestra clase. Continuaremos en una próxima oportunidad.